Formato del pensamiento. Este programa radiofónico tiene como objetivo divulgar, dialogar y reflexionar sobre temas de interés y actualidad desde las ciencias sociales y humanidades. Un servicio público orientado a la pluralidad del pensamiento. Pensemos en el impulso, por poner dos ejemplos. Pensemos en el impulso que esta crisis le está dando a dos sectores de la economía. La industria farmacéutica y la industria del sector de las comunicaciones. Justo en días pasados se anunció que Zoom, la plataforma privada para las videoconferencias, por ejemplo, aumentó de 200 millones de usuarios diarios a casi 10 millones en menos de 3 meses, con lo que ello implica de ganancia y de efectos desestructurantes para, por ejemplo, el sector educativo. Con estas plataformas se pierden las fronteras entre el tiempo de trabajo y el tiempo de la persona y es más fácil ser vigilado, ser controlado y la explotación a los profesores. Estas son formas de generación de plusvalía y apropiación privada de la riqueza social por medios parasitarios. Detrás del discurso, por ejemplo, modernizante y bello de estas tecnologías aplicadas al trabajo en casa se encuentra la explotación, la tensión, el estrés y una presión inédita para las y los trabajadores educativos. Pensemos, por ejemplo, en profesoras encerradas en su casa que además de cuidar a sus hijos, ahora deben de lidiar con esta educación a distancia, sin horarios, y que penetra como la misma humedad hasta los muros de las emociones y el inconsciente. Entonces es muy difícil zafarse a través de estas formas digitales de la explotación que van a agregar mayor zozobra a de la pandemia. En el caso de la industria farmacéutica, pensemos en lo que está pasando con el impulso que le está dando a China, que es la que ha estado distribuyendo a distintos países, ¿no? Y que eso en un marco de una geopolítica va a afianzar, digamos, la hegemonía de la intención de generar un espacio hegemónico para China. Un segundo movimiento de los chinos relacionado con esto, pues tiene que ver con el relanzamiento, por cierto, de su moneda virtual para tratar de desplazar al dólar. Por supuesto, en esto los de abajo pues siempre son los que más padecen y sufren. Volviendo nuevamente al tema de la crisis, me parece que para comprenderla es importante recordar el estatuto ontológico del que deriva y las políticas educativas en todos los órdenes, educación formal, en la casa, en la televisión, en las redes, han tendido a construir una subjetividad que da por sentado que el capitalismo, con sus distintas figuras, mercado, compra, trabajo, educación universitaria, libertades formales, es algo normal. Es decir, ha naturalizado lo que de suyo es un fenómeno histórico y al naturalizarlo se le da un estatuto de necesidad de algo que está ahí y no hay forma de evadirlo. Es como el aire, la luz, el árbol, por trazar una comparación a lo mejor un poco gratuita. Sin embargo, uno de los aspectos poderosos de la obra de Marx es que develó el oculto devenir del capitalismo para restituirle su estatuto de un fenómeno que acontece en el tiempo histórico, es decir, su estatuto ontológico, la vida o la permanencia, sino el devenir, el fluir, el cambio, la muerte. Como los otros modos de producción anteriores al capitalismo, por ejemplo, la polis griega, la República Romana, tiene un inicio y tendrá un fin. Esto es muy importante porque con ello lo que se señala es que el capitalismo es un modo de producción que tuvo un inicio y necesariamente tendrá un fin. El capitalismo no es la versión del cielo en la tierra, al contrario, es el infierno en este mundo y es un infierno cuyo nacimiento Marx lo ubica con plena conciencia de sí mismo alrededor de los siglos XVII o XVIII y como una figura ya plena en el siglo XIX con la introducción del maquinismo y la división social del trabajo. Por supuesto, esta es una forma de fijar en el tiempo estos complejos fenómenos sociales, porque usualmente donde se plantean discontinuidades hay continuidades y donde se plantean discontinuidades hay continuidades. Bueno, entonces es importante para comprender la naturaleza de la crisis señalar que el capitalismo es un modo de producción histórico y por lo tanto es mortal o puede ser aniquilado. En los Grundrisse, Marx recuerda algo que es muy importante para comprender la aparición del capitalismo, al menos conceptualmente. Según Marx, la constitución del capital procedió disolviendo tres grandes núcleos: la relación entre el trabajo y el propietario, la relación entre el trabajador y sus instrumentos y la relación entre el trabajo y el consumo. Estas tres disoluciones van a crear las condiciones para que el capital pueda promoverse, pues son los elementos necesarios, por un lado, para liberar a los trabajadores, a los que Marx llama libres, pero de morirse de hambre, o así lo ironiza él, y va a liberar también la propiedad,
los instrumentos, los medios de producción y los productos de consumo. Entonces, con estos tres elementos lo que tenemos de alguna manera ya es la instalación del capital y vamos a encontrar aquí una de las matrices de la crisis en el modo de producción social del capitalismo, porque a partir de aquí se va a someter la vida misma en sus diferentes figuras, la vida humana, el tiempo, las relaciones familiares, la educación, el medio ambiente, los árboles, el arte, a las lógicas propias de operación del capital, o como Marx lo denomina, tendremos la subsunción real del capital. Frente a este escenario, la pregunta sería, ¿y cómo es que entonces no ha sucumbido el capitalismo? Si decimos que el capitalismo es un régimen de crisis, entonces, ¿cómo es que no ha sucumbido? Me parece que aquí es donde entra la otra cara de la crisis que mencionaba al inicio, en el sentido de que hay una suerte de dialéctica, porque frente a la voracidad del capitalismo ha existido una fuerza negativa que lo trata de contener, de luchar contra él, de dominarlo, de restringirlo, de combatirlo. Algunas veces bajo la forma de movimientos comunistas como fue la Revolución de Octubre o los frustrados intentos de Rosa Luxemburgo, otras veces bajo esquemas más reformistas, como en el caso del Estado benefactor, que ha empujado más bien hacia, por ejemplo, derechos sociales, garantías, educación gratuita, seguridad social, etcétera. Pero me parece que en la fase actual del neoliberalismo, como decíamos hace rato, en la que algunos de los personajes de la izquierda incluso se han convertido en aliados de la lógica de operación del capital, estas crisis, estos mecanismos se han radicalizado. Y acá podemos mencionar algunos ejemplos. Pensemos en las crisis económicas, digamos, después del golpe de Estado en Chile, en el 74, 82, 90, 94, 97, 2001, 2008, crisis que ha dejado a miles de trabajadores desempleados, ha dejado pobreza, desigualdad. Pensemos en la crisis de la injusta distribución de la riqueza, que para usar una célebre expresión de Stiglitz, el 1% de la población mundial posee tanta riqueza como el 99%. Pensemos en las crisis medioambientales, es decir, se habla de que la temperatura, por ejemplo, ha aumentado 1,5 grados centígrados con efectos de desertificación y de degradación de la tierra. Recordemos, hemos visto incendios de bosques, aumento del nivel del mar, desaparición de glaciales, tala de bosques, etcétera. Pensemos en las crisis de hambre en África, pensemos en las crisis de salud mental. Por ejemplo, según la Organización Internacional del Trabajo, 1 de cada 5 trabajadores sufre de un trastorno mental asociado con el entorno laboral. Pensemos en la crisis de violencia, crisis de salud, crisis de trabajo. Acá hay un dato que no es menor. El 56% de los puestos de trabajo, digamos, en las sociedades supuestamente desarrolladas, corren el riesgo de automatizarse en los próximos 20 años. Este dato hay que ponerlo en relación con otro elemento, que es las crisis que vamos a padecer poblacionales. Entre 1980 y el 2015, la población, es decir, en esos 35 años, la población ha aumentado casi un 70%. Entonces, por un lado tenemos una automatización que va a dejar a grandes personas sin trabajo, y por otro lado tenemos el aumento de la población. De tal manera que injusta distribución de la riqueza, crisis medioambientales, automatizaciones, aumento de la población, feminicidio, muerte, pandemias, enfermedades, desempleo, incendios, crisis económicas, crisis de la clase política, y luego la emergencia de los neofascismos, de la derecha radical, por ejemplo, en Estados Unidos, en Brasil, en Europa. Lo que tenemos acá es que es la crisis, digamos, como el estado permanente del capitalismo. Para cerrar esta pregunta, la dialéctica de la crisis devela que el capitalismo no solo está destruyendo a los trabajadores, a los bosques, a los glaciares, sino que está amenazando la vida misma, la misma humanidad como especie, con lo que creo se abre también un chance emancipatorio. En este sentido, me parece que Zizek tiene razón, en el sentido de que justamente esta crisis también nos permite tratar de buscar espacios para lograr la emancipación de la humanidad, pero es un chance que tiene que ser trabajado, que tiene que ser elaborado, que tiene que ser pensado. Sí, maestro, nos ha ampliado una perspectiva inmensa que nos daría para carromato para todo el verano. Así como para puntualizar, ha hablado sobre la biopolítica, las redes sociales, el control, cómo los datos biométricos quieren aparecer en este capitalismo para aparentemente cuidar al ciudadano que está enfermo, pero sabemos que hay una vigilancia en el sentido de Foucault. Y también estaba pensando sobre el trabajo, cuando hablaba sobre Marx, que el trabajo le permitía al obrero ser libre, entre comillas, que es la subsistencia mínima, o sea, no morir de hambre. En esto que habla Marx, que retoma de Hegel de la enajenación, cuando habla sobre cómo es que el sujeto se enajena con su trabajo y se enajena de su propia naturaleza y de la materia que está controlando, porque al final de cuentas la materia es la que le domina, ¿no? Usted estaba hablando sobre la
la ciencia, también la medicina, y quiero traer así un poco aquí a tema a Judith Butler, porque ella va a hablar de las desigualdades económicas y sociales con la pandemia, pero concretamente de la relación con la cura y cómo se va a comerciar con ella, con la vacuna. ¿Qué va a pasar con las farmacéuticas? ¿Cómo se va a comerciar? ¿Se va a encargar el Estado? ¿Unas para todos? ¿Serán precios accesibles? Aunque el virus, sabemos, no discrimina, el capitalismo sí lo va a hacer. Aquí va a haber una desigualdad social que ya podemos anticipar y que se va a ver reflejada en la salud pública y en la salud privada. Ya esto va a depender un poco de las lógicas con las que cada uno de los países se mueva. Y esto me llevó a unas ideas de una publicación que hizo usted a principios de la pandemia, que tituló como 10 tesis sobre las pandemias en el neoliberalismo a propósito del coronavirus. Y voy a mencionar algunas tesis que me parecieron muy interesantes. La primera es la número 3, que dice: la pandemia desnuda las políticas neoliberales de los últimos 40 años que han dejado que se deteriore o han desmantelado el sistema público de salud. Lo mismo puede decirse, por ejemplo, del metro, de la educación universitaria, etcétera. Y de esta tesis se despliega la número 4, que voy a citar ahora. De ahí que la pandemia devele e intensifique el régimen de desigualdad y lo poco que importan las poblaciones más vulnerables, pobres y expuestas a las enfermedades. David Harvey se pregunta en el texto de Sopa de Wuhan, ¿quién puede permitirse aislarse y ponerse en cuarentena y quién no? Lo que es claro es que los niveles de desempleo se han elevado y se seguirán elevando, y entre más tiempo tarde la sociedad en regresar al trabajo como lo teníamos entendido, independientemente de lo que se especula sobre el capitalismo, pues mayores serán las afectaciones para los más vulnerables. Y regreso de nuevo a su publicación de las 10 tesis sobre la pandemia. Usted dice que las pandemias recuerdan que la industria farmacéutica es una de las que tiene más plusvalía, incluso más que los bancos, y por lo tanto debemos insistir en que la valorización del capital descansa en la desvalorización y la supresión de las personas. La pandemia fungirá como un operador político para intensificar las prácticas cercanas al neofascismo que han surgido al amparo de la deriva neoliberal, la construcción del otro como el origen del mal, chinos, los pobres, los trabajadores, las feministas, el otro, ¿no? La otredad, que es un poco ya lo que nos estaba refiriendo hace un momento. De manera general, ¿nos podría explicar un poco más esta idea de la desigualdad? Sí, bueno, la pandemia, en tanto que crisis de salud, es una crisis económica y las economías se han paralizado y en consecuencia, en la medida en que el capitalismo privatiza la riqueza social, los trabajadores deben de vender su fuerza de trabajo para subsistir. Indudablemente que quienes serán los más afectados serán esas capas, grupos o clases sociales que viven de su trabajo en trabajos formales pero mal pagados o en trabajos informales. De tal manera que en la medida en que su persona es valorizada en función de la fuerza de trabajo, y al ser esta fuerza de trabajo inútil justamente por la paralización de la economía, se vuelven prescindibles, se va a intensificar los mecanismos de desigualdad. Y aquí quisiera señalar que esto es muy importante porque aquí va a aparecer la figura justamente de que en la medida en que las personas ya no son útiles, de la figura descartable, desechable de las personas. Es decir, las personas van a ser consideradas como no humanos, como si no fueran nuestros congéneres, sino como mercancías tal cual que se usa y desechan. Por eso, para el capitalismo ha sido de alguna manera relativamente fácil pasar al fascismo. No hay que olvidar, por ejemplo, que Hitler llegó al poder en el 33 por medios instituidos en las propias democracias liberales burguesas. De suyo no constituye la figura del fascismo, pero en otro segundo momento en el que la pandemia se va a constituir como una suerte de operador político para intensificar las prácticas, ahora sí, cercanas al fascismo, constituyendo al otro como en el origen del mal, como el enemigo. Entonces vamos a agregar a la desigualdad, a la injusticia, a la injusta distribución de la riqueza, vamos a agregar un elemento mucho más radical que es constituirlo al otro como el origen del mal. Y aquí es donde los fascismos históricos de los nazis, de Franco, de Mussolini, alimentan el surgimiento de los no fascismos, porque el otro es el enemigo, el que originó el mal a la sociedad pura, progresista, sana. Pensemos en el discurso de Trump de hace unas semanas al calificar a la pandemia del COVID-19 como un virus chino. Él dijo, es un virus chino. Es un uso discursivo nada inocente para hacer aparecer a los chinos como los enemigos de ese hermoso, justo, puro, progresista país que gobierna Trump, pero esa lógica excluyente de nosotros los incontaminados frente a los otros contaminadores
no se queda ahí, sino que es extensiva. Y en momentos de crisis como los actuales, entonces, donde esos otros lo van a constituir los pobres, los negros, los indígenas, los extranjeros, los migrantes, incluso las feministas, ¿no? De tal manera, pues, que vamos a montar una lógica poderosamente excluyente, una lógica también cercana a las prácticas neofascistas. Por supuesto, el neofascismo, para actualizar su racismo, discriminación y odio, no debe proceder como los fascismos históricos que deliberadamente promovían el exterminio. Puede simplemente, por ejemplo, dejarlos morir al evitar el acceso a las medicinas y dejarlos morir, digamos, de hambre, como se deja morir a los africanos en las aguas, en las costas que intentan llegar a Europa. Sí, por ejemplo, Trump, ¿qué va a hacer con los inmigrantes? Probablemente ajusta decisiones de preferencia al ciudadano. Por supuesto, hay unas estrategias políticas, económicas que están detrás y con las que está jugando a favor a partir de su discurso. Le voy a preguntar acerca de, después de todo esto que hemos hablado sobre el sistema capitalista, si la pandemia nos permite como ciudadanos una oportunidad para poder transformar el sistema económico. Si es así, ¿de quién depende? Y si el ciudadano común tiene la capacidad de transformar todos estos sistemas que se regulan o si simplemente los peones del ajedrez, ¿qué perspectiva nos podría dar? La crisis es doble y puede ser aprovechada por las fuerzas reaccionarias, conservadoras, las que estructuran el poder, el capital financiero, empresarial o los gobiernos hegemónicos para imponer sus programas y agendas, pero también para procesar las resistencias y lanzar otros programas que busquen la emancipación de los de abajo y de aquellos que Benjamin llamaba como la tradición de los oprimidos. En mi opinión, la figura del ciudadano como promotor de los cambios de fondo radicales que ameritaría nuestros tiempos está agotado, no totalmente, pero está agotado. Es una figura, digamos, que funcionó muy bien en los 80s y en los 90s en el marco de las transiciones políticas, pero que terminó por ser subsumida en la lógica del capital, anulándolo. Es como una figura un tanto bucólica, bien intencionada, que va por un mundo soñando, arrojando discursos bellos sobre la cultura cívica, la responsabilidad y la ética ciudadana. No hay que olvidar que el marco de derechos en el que se mueve o se asienta es formal precisamente porque es de origen burgués. Por supuesto, no digo que hay que tirarla al cesto de la basura. Creo que debe de ser repolitizada en el sentido de la comprensión del funcionamiento del capitalismo que valoriza el capital desvalorizando a las personas para que de alguna manera se indigne y movilice. Y esto pasa necesariamente, creo, por la restitución de algunos ejes duros de producción de la subjetividad política. Y mencionaría yo dos o tres. Uno, me parece que es fundamental el feminismo, ¿no? Y otro es el trabajo. Y la razón aparentemente es simple. En primer lugar, porque alrededor del 50% de la población son mujeres y en contrapartida el capitalismo es fomentado y apuntalado por la cultura patriarcal. O sea que la relación entre el capitalismo y el patriarcado es digamos, no es de identidad, pero sí de turbia alianza. Y en segundo lugar, por lo que ve al trabajo, la mayoría de las personas deben trabajar para reproducir su vida y la de sus familiares. Digamos que antes de ser ciudadanos hay que comer, vestirse y tener vivienda. Por lo tanto, debemos restituirnos en la forma del proletariado, pero pensado en nuestras sociedades globales y digitales. Pero esto no puede ser, digamos, una labor individual, sino que tiene que ser necesariamente colectiva. Por ello son muy importantes, por ejemplo, los colectivos de los feministas, para el primer caso, y los sindicatos para el segundo. Pero ambas organizaciones, digamos que también tienen sus propias limitantes que deben barrenar. Por ejemplo, el feminismo hegemónico es profundamente liberal, anarquista o separatista, y al no dialectizarse con otros movimientos que buscan también la emancipación, termina pues por debilitarse y fortalecer las lógicas del capital, que como decía, es aliado de la cultura patriarcal. En el caso de los sindicatos, pues debemos también repensarlos para sacarlos del estigma de la corrupción y de las prácticas de charrismo y control burocrático. Por supuesto, hay otras organizaciones indígenas, de barrios, de artistas, de movimientos, con los que también se tendría que trabajar en un mismo horizonte emancipatorio, pero este horizonte es incierto si no se asienta sobre la configuración de un modo de reproducción social que mencionaba al inicio. Es decir, esto significa que debemos hacer que la vida deje de estar sometida al valor de cambio y restituir el poder del valor de uso como mecanismo de equilibrio entre la vida,
los otros y el medio ambiente. Y esto que menciona, maestro, del feminismo había tenido un impacto a nivel internacional de crecimiento, de manifestación, de fuerza en los últimos años, y sobre todo aquí en México empezó a haber una manifestación con un conglomerado de sociedad, mujeres y hombres que se unían al movimiento. Sin embargo, como que la pandemia cayó justo en ese momento de fuerza, ¿no? En que se estaba dando voz, tanto creando conciencia, los medios de comunicación lo estaban mostrando, y de pronto está como pausado, ¿no? No se habla de eso, de hecho no se habla de otra cosa que no sea la pandemia, el coronavirus, los infectados. Yo estoy de acuerdo en que cualquier tipo de movimiento, si se vive separatista, si no busca crecer con otros movimientos que también a final de cuentas están buscando la libertad, los derechos, se llega a poco o casi nada, ¿no? Sí, yo creo que es un movimiento, digamos, yo estoy convencido de que es el movimiento de vanguardia y no es casualidad que la emergencia de las ultraderechas o de los neofascismos hayan puesto como su objetivo de ataque a los movimientos feministas, ¿no? Lo vimos con Trump, lo vemos con Bolsonaro, porque el feminismo justamente lo que hace es pone en duda, critica, cuestiona la familia, tal y como la familia es reproducida en el sistema capitalista, tal y como la familia es estructurada en el sentido de la pareja y de la mujer dedicada a las tareas del cuidado. Entonces, de alguna manera, el feminismo, digamos, critica estas formas tradicionales de sometimiento de las mujeres y que a su vez estas formas son en las que se asienta la reproducción en gran medida del capital. Entonces, y curiosamente, con la pandemia lo que estamos viendo es un incremento de la violencia hacia las mujeres al interior de las casas. Por allá han empezado ya a salir datos, ¿no? En el que hablan de cómo ha aumentado de manera significativa la violencia. Entonces, sí, es importante pues que se mantengan de alguna manera en las redes, no solo el activismo del feminismo, sino de distinta naturaleza, el activismo sindical, el activismo de los movimientos indígenas, el activismo de los artistas, etcétera, porque de otra manera, como decía hace rato, la crisis de la pandemia es un momento en el que los poderes pues van a aprovechar y van a posicionarse de esos espacios para impulsarse en sus lógicas, sea de valorización del capital o sea del control y del sometimiento político. De hecho, justo con lo que usted está cerrando es con lo que yo quería concluir, porque el Estado proporciona una igualdad jurídica ante el confinamiento, y ahorita en la situación de cómo la violencia doméstica ha crecido de manera exponencial, pues forma parte de consenso de estar todos guardados en casa, pero los problemas sociales que no han desaparecido, ¿no? Que siguen allí. Yo cerraría diciendo que esta igualdad jurídica para guardar la cuarentena y mantener, bueno, no tan exponencial los brotes, que no significa que haya una igualdad de circunstancias ni una igualdad de oportunidades. También, de alguna manera, como mencioné hace un rato con David Harvey, ¿quién se puede permitir estar en la cuarentena? Estamos hablando de que hasta cierto punto el aislamiento o el confinamiento es para unos cuantos, para privilegiados, ¿no? Sí, bueno, la pandemia lo que está demostrando pues es justamente o está haciendo mucho más visible, legible, todos estos mecanismos brutales de desigualdad, de explotación, de falta de acceso a la salud, de confinamiento de las familias, ¿no? De violencia, ¿no? De inseguridad, de falta de atención médica, de injusta distribución de la riqueza. Entonces sí, digamos que la crisis de la pandemia está nuevamente poniendo en plataforma la naturaleza crítica, la naturaleza injusta, la naturaleza destructiva, la naturaleza mortífera de nuestro actual régimen de producción social que es el capitalismo, y que tenemos que pensar otras formas de arreglo social que no reproduzcan esta lógica terriblemente mortífera en varios y en diferentes planos. Totalmente de acuerdo, maestro. Con esto cerraríamos, a menos que quiera agregar alguna cosa más. No, pues muchas gracias por la invitación y espero pueda haber dicho algo digno de escucharse.
Por supuesto que sí, yo creo que tenemos que escuchar el carromato varias veces para que no se nos vaya la fuga de ideas con una sola, porque hay bastante que repensar. Muchas gracias por tu tiempo, que yo sé que usted tiene muchas ocupaciones y compromisos. Gracias a todos los que nos escucharon en este carromato, doctor Enrique Gallegos, por ilustrarnos con su conocimiento. Les recordamos que nos pueden escuchar en Spotify, en iVoox, en iTunes, y también nos pueden ver en YouTube, y pueden seguirnos en nuestras redes como Carromato del Pensamiento, en Facebook y en Instagram, y nos vemos en el siguiente episodio.